Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Quisiera hacer un saludo en mi lengua. ¿Lo quieren escuchar? Mancuepete, Shukaisa, Wechuekwe, Na Kusite, Wala Wechat, Dios Puchina. Una breve traducción. ¿Cómo están ustedes? Me alegro mucho de verles en este día. Espero que estén atentos y que Dios les bendiga. Eso he dicho en mi lengua, ¿no? Bueno, yo soy Alfredo Campo. Yo nací en una zona montañosa de mi nación, Colombia. A la edad de 24 años fui al Instituto Bíblico La Antorcha, un instituto de la misión suiza. Era en 1999 y en el 2002 salí egresado del instituto con una visión hacia los pueblos indígenas. Y en el 2005, en junio de 2005, me casé con Enid Inseca, que es mi esposa, de los cuales tenemos una pareja de hijos. Marlene Rocío, que tiene 17 años, terminó la escuela secundaria y ahorita está buscando un cupo para la universidad. Y mi hijo Obed, que tiene 11 años y está en la escuela secundaria. Sirvo como copastor en mi iglesia, allí en la comunidad, en el resguardo indígena, decimos nosotros. Y desde el año pasado también fui invitado para servir como facilitador de asuntos indígenas dentro de la Alianza Global Wycliffe para el área de las Américas. Así que es un privilegio poder estar con ustedes, poderles ver. Gracias al hermano Carlos, lo vi el viernes en este encuentro ahí en San Salvador, y fue un momento precioso donde él me dijo que mi predicación iba a ser aquí en esta iglesia Oasis, y no tenía la más mínima idea, pero bueno, veo que es una comunidad hermosa, una comunidad, un pueblo de Dios que está sediento de buscar al Señor y de conocer más sus propósitos en el tema de las misiones. Así que gracias por invitarme. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero pedir perdón. Siempre lo hago porque sé que las culturas son muy diversas. A veces cuando uno está en otra nación, incluso me ha pasado en Colombia, cuando voy a un grupo indígena, a veces uso terminologías que pueden ser un poco ofensivas para la comunidad local. Y pues yo entiendo que de Colombia a El Salvador hay una diferencia cultural bastante grande. Así que si digo algo que de pronto suena un poquito mal, les ruego que me perdonen, pero también pido su comprensión. Es porque no conozco totalmente 100% el contexto de aquí de El Salvador, y sepan que no lo digo de manera intencional, nada de eso, simplemente son cosas que por desconocimiento de la cultura uno puede cometer algún error. Así que pido esa comprensión, mis queridos hermanos. Y bueno, quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Vamos al capítulo número 10. Romanos capítulo número 10, vamos a leer algunos versículos. Y quiero que ubiquen sus Biblias en el versículo número 14. Y vamos a leer dos versículos de este texto que les he mencionado, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15, y me permito leer la palabra, y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien, en esta mañana quiero hablarles acerca de la misión de Dios y la traducción bíblica.
Y bueno, este texto que hemos leído juntos ha sido el texto que hace muchos años atrás me conmovió, tocó Dios mi corazón a través de esta palabra y comencé a viajar por muchas regiones de mi país visitando diferentes grupos indígenas. Y cuando yo llegaba a estas culturas distintas de la mía, me di cuenta que los grupos indígenas estaban empeñados o interesados en adorar los dioses que les habían enseñado sus ancestros y contemplaban muchas cosas de la cultura como el chamanismo, la adivinación y otras cuestiones como ritos y ceremonias dentro de estas culturas. Y yo me quedé pensando, y dentro de mí pues había un gran dolor, pero dije, estas personas ni siquiera tienen la culpa de hacer lo que hacen. Y Dios me mostró a través de esta palabra que realmente estas personas estaban contemplando muchas cosas de la cultura, pero no estaban contemplando la gloria de Dios, no estaban contemplando la misericordia de Dios, no estaban contemplando el amor de Dios, no estaban contemplando la esperanza de la vida eterna. Y la respuesta era ¿por qué? Pues porque realmente no habían creído en aquel que da la vida eterna. No habían creído en aquel que perdona, en aquel Dios que reconcilia, que salva. Así que ellos estaban perdidos en esa manera, porque el texto dice, pero ¿cómo van a invocar a Dios si ni siquiera han creído en Él? ¿Verdad? Interesante este versículo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo lo van a hacer? No hay manera. Si Dios no hubiese puesto a un siervo, a una sierva para que hablara la palabra a nosotros estaríamos en igual condiciones que ellos. Pero gracias a Dios, y yo siempre agradezco a ese hermano que un día fue a mi región y me invitó a participar de un culto. Yo acepté ir, escuché la palabra y aquella noche entregué mi vida al Señor. Y por eso estoy aquí, por su gracia y por su misericordia. Pero si no hubiese tenido esa oportunidad de escuchar, de oír del Señor, seguramente no estaría aquí. Quizás estaba involucrado en otras cosas, pero no aquí. Así que esa es la realidad de muchos grupos indígenas, muchas culturas. Y dice también, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo estas culturas escucharán? ¿Cómo oirán si no hay quien les vaya a predicar? Y esa es un reto y es un desafío que empezó a sonar mucho en mi corazón, a tocar mi corazón, y comencé a buscar a mis hermanos indígenas en Colombia, a viajar a visitarles. Y ahora, gracias a Dios, tenemos una organización que está encargada de visibilizar las necesidades y de llevar la voz de la iglesia indígena a los diferentes escenarios. Allá en Colombia también tenemos la mesa de traducción, y la voz de la iglesia indígena está representada en esa mesa, pero en muchas otras organizaciones como Comiván, como la Alianza Global Wycliffe, y en todas estas organizaciones la voz de la iglesia indígena está siendo escuchada, porque Dios nos permitió unirnos y nos permitió también proyectar nuestros propios sueños de acuerdo con nuestros deseos y propósitos, como Dios nos ha indicado, y eso ha sido una cosa muy grandiosa para cada uno de nosotros. Así que quiero empezar diciéndoles que traducimos porque Dios se comunica. ¿Por qué traducimos? Sencillo, porque Dios se comunica. Es más, Dios quiere hablar a las culturas de nuestro mundo en su propia lengua. Entonces, Dios quiere decirme a mí, y hace muchos años escuché esta palabra, Ikwesha
wala wenjit. Dios me dijo así. Ikwesha wala wenjit. Quiere decir, yo te amo a ti. Ikwesha wala wenjit. Así, Dios quiere hablar en cada cultura, en la lengua de cada cultura. Así que por ello traducimos la Biblia. Y quiero decirle, mis queridos hermanos, que traducir la Biblia es un enfoque relevante, ya que puede significar, escuche bien esto, puede significar para muchas culturas transformación, vida eterna, esperanza. Eso es lo que puede significar la traducción bíblica para muchas de nuestras culturas del mundo. La tarea de traducir la Biblia siempre ha estado y está en curso, no se ha detenido. Se han hecho muchos esfuerzos para que la Biblia esté traducida. Y estas traducciones demanda de oración, demanda apoyo financiero, demanda de tecnología y demanda de conocer aspectos multilingüísticos y también demanda de relaciones globales. Esto es muy importante. Cuando yo empecé a involucrarme con la Alianza Global y percibir todo lo que la Alianza estaba haciendo con proyectos de traducción, me di cuenta que las traducciones no es una iniciativa solo local, es una iniciativa global, es una iniciativa que está aconteciendo en todo el mundo. Así que, ¿cómo podemos ejercer esta gran alianza para marchar juntos en el propósito de la misión de Dios y la traducción bíblica? Esto es una pregunta importante, porque yo me he dado cuenta que cuando queremos hacer alianzas para iniciar un proyecto, un microproyecto o un macroproyecto, es muy importante tener en cuenta unos factores que voy a mencionar en esta enseñanza. Y la primera con la que quiero arrancar se llama confianza. Si nosotros queremos caminar juntos en una visión, en un proyecto, en el alcance de algún grupo o en alguna traducción para algún grupo, es necesario desarrollar primero la confianza. Si deseamos hacer una obra juntos y no hemos desarrollado una confianza recíproca, es seguro que tendremos contratiempos serios en nuestro caminar, a pesar de ser el cuerpo de Cristo. Confianza es tener la seguridad que podemos emprender una acción difícil y terminar juntos. La misión de Dios, escuche bien, y la traducción bíblica es un objetivo a largo plazo. Eso no es una cuestión de un año, de 2 años. Mi esposa es traductora, lleva 16 años traduciendo el Antiguo Testamento y todavía le resta como 2 años para terminar el primer borrador de todo el Antiguo Testamento. Entonces imagínense, las traducciones no son proyectos de corto plazo, son proyectos que cuestan y que siempre van a demandar de mucha cooperación. Mis queridos hermanos, los proyectos de traducción son costosos, tienen muchos desafíos, por lo tanto requiere de socios confiables, firmes y comprometidos. Socios y amigos que han desarrollado una confianza desinteresada para ser fieles únicamente a los propósitos de Dios. La confianza se construye sobre 3 fundamentos que son: primero, el respeto; segundo, la fidelidad; y tercero, la transparencia. Así es que construimos la confianza. Si uno de estos elementos falta, no podemos caminar juntos. Y nosotros en Colombia luchamos mucho con esto, porque cuando la iglesia indígena se acercó a las mesas, nos dimos cuenta que muchas organizaciones querían tenernos en la mesa para una fotito y luego hacer sus propios proyectos.
Fue difícil. Y como iglesia tuvimos que decirles nosotros, ya no nos miren como objetos. No, mírenos como personas. Dignifíquenos. Valore nuestra voz. Escúchenos. Y eso ha ido cambiando y ahorita tenemos una mesa de traducción bíblica en Colombia donde nos escuchamos, donde planificamos juntos, donde soñamos juntos en el marco de ese respeto, en el marco de esa transparencia y de esa fidelidad. Importante eso. Así que ese es el primer punto que quería compartir. El segundo punto, para poder hacer alianzas y caminar juntos en la misión y el propósito de Dios, tiene que ver con escuchar. Escuchar, mis queridos hermanos. Este es el segundo factor. Es un valor que nos permite entender y conocer las necesidades sentidas de las comunidades cristianas. Nuestros proyectos deben responder a lo que estos grupos sienten y necesitan. Por ello, es tan importante soñar juntos, construir juntos, planificar juntos. Solo así logramos la objetividad de nuestros proyectos. Quiero contarle una pequeña historia. De tantos viajes que hago a Colombia, una vez fui a la Amazonía colombiana, que es una región 100% selvática. El gobierno colombiano había enviado infraestructuras para colegios y las infraestructuras eran bien modernas. Cuando yo llegué a la comunidad, observé una infraestructura moderna, pero lo curioso era que los vidrios que le habían puesto estaban completamente rotos. Los colegios, las infraestructuras de colegio estaban con los vidrios rotos. Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué ha pasado esto? Así que yo le pregunté al líder de la comunidad, ¿por qué rompieron los vidrios? Y el líder me dijo, mira, lo que pasa es que aquí en la comunidad, en esta selva, nunca hemos visto los vidrios. Así que los niños comenzaron a tomar piedras, tiraban a los vidrios y eso producía un sonido que para ellos era interesante, y empezaron a coger piedras más grandes y rompieron todos los vidrios. Ellos se divirtieron haciendo eso. Esos son proyectos no objetivos, proyectos que no están bien pensados, proyectos que no han sido concertados con la comunidad, que no se han planificado juntos. Así que eso es un factor importante en la planificación de la traducción. Tenemos que escucharnos y preferiblemente tenemos que esperar o motivar a las comunidades locales para que sean ellos mismos quienes expresen esa necesidad de traducción. Mis queridos hermanos, así que, ¿qué dirección debe tener el movimiento de la traducción bíblica? Es una pregunta importante. Lo que realmente queremos es reunir las voces para que podamos entender lo que Dios está haciendo en el mundo. En ese sentido, este peregrinaje de aliarnos, de traducir, no es un camino recto. Es un proceso de pensar juntos, de discernir juntos y ver el futuro juntos. Eso es lo que resulta. De lo contrario, vamos a tener proyectos fracasados. Hace años atrás, yo visité una organización en Colombia, en Bogotá, y habían muchas cajas que estaban arromadas en una bodega. Cuando yo pregunté qué contenían las cajas, me dijeron, son Biblias para tal grupo, y estaban ahí acumuladas.
Y yo dije, bueno, pero ¿por qué no las han distribuido? No, es que ellos no la quieren usar. ¿Por qué no la quieren usar? No, es que dicen que no es de ellos. Entonces, notemos esa parte. Es bien importante planificar juntos y soñar juntos. Y si tenemos en mente hacer un proyecto de traducción para un grupo indígena, es importante que los delegados de ese grupo indígena también se sienten a la mesa con nosotros para planificar aquello que queremos hacer. Y eso resulta muy efectivo. De lo contrario, puede ser que estamos perdiendo la inversión, esfuerzo, tiempo, de todo. Mis queridos hermanos, Salmos 65:2 dice así: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Me gusta este versículo. Cuando estamos dispuestos a escucharnos entre nosotros y extendemos esta escucha a culturas distintas a la nuestra, nos parecemos a nuestro Dios que sabe escuchar. Oiga, eso es importante. Dios sabe escuchar. Y dice que Él nos creó a su imagen. Amén. Nos creó a su imagen. Así que nosotros también tenemos que aprender a escuchar al otro. Eso tiene unas bondades muy grandes. En la misión de Dios y la traducción bíblica, es deber de la iglesia escuchar y actuar. Sí, y esto lo menciono porque a veces somos muy buenos para escuchar, pero no somos tan efectivos para actuar. A veces pasamos mucho tiempo escuchando. Sí, ya te voy a atender. Sí, ya estamos pensando qué vamos a hacer con ustedes. Pero no actuamos, nunca puntualizamos los objetivos que queremos llevar a cabo. Hay que escuchar, pero también hay que actuar. Dios escucha y actúa. Recuerdo mucho esa palabra de Segundo de Crónicas, donde dice, Segundo de Crónicas no, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios escucha y actúa. Y la iglesia tiene que aprender a escuchar y actuar. Ese es un valor muy grande que la iglesia puede tener. El tercer aspecto que quiero compartir en este caminar juntos como aliados para la misión de Dios y la traducción bíblica tiene que ver con la colaboración. Colaborar. Y yo quiero mencionar algunos pensamientos importantes de este aspecto de colaborar. Y quiero decirle que dentro de muchas culturas la colaboración es una acción desinteresada. Tenemos que recordar esto. La colaboración en muchas culturas es una acción desinteresada. Y lo digo yo, que vengo de una cultura indígena. Cuando en nuestra comunidad alguien está enfermo, tenemos unos parlantes en la comunidad, también le decimos megáfonos. Y cuando sabemos que alguien está enfermo, que alguien se accidentó, que alguien falleció, nuestros líderes lo que hacen es que van a su oficina, cogen el micrófono y dicen a la comunidad, comunican y dicen: hay la necesidad de apoyar a tal persona con lo que puedan, comida, dinero. Y toda la comunidad acudimos a la oficina llevando nuestros aportes. Pero eso es algo desinteresado. Es algo que fluye por nuestra naturaleza. La colaboración en muchas culturas es algo desinteresado. Y muchas iglesias aún no han aprendido a discernir bien este tema. Cuando estuve el viernes en la mesa, yo le compartí, aquí el hermano Carlos es testigo, y yo dije que muchas misiones, cuando llegan a una comunidad indígena,
lo primero que quieren colocar es sus propias banderas. Eso es un interés por su misión, por ellos mismos. Y las cosas en la iglesia indígena no funcionan así. Y seguramente en muchas otras culturas no funciona así. Nosotros en nuestra comunidad fuimos cuestionados porque había un grupo de iglesias que se reunía en una esquina, había otro grupo en otra esquina y otro grupo en otra esquina, como 4 o 5 congregaciones en una comunidad tan pequeña como la nuestra, que yo vivo en una comunidad que solo es de 950 habitantes. Y las comunidades y las autoridades comenzaron a decir, bueno, pero ustedes, ¿por qué no se reúnen con eso de allá? Los de allá no se reúnen con los de allá. Y bueno, es una cosa de división tan terrible. Y ahí nos dimos cuenta que realmente nosotros no estamos llamados para plantar nuestro propio reino. Dios nos ha llamado a plantar el reino de Dios. Y esa es la misión, plantar el reino de Dios. No nuestro propio reino, no a poner a relucir en muchas culturas nuestras propias banderas. Tenemos que cambiar esa mentalidad de hacer misiones. Así que es una colaboración desinteresada donde no prima los propósitos comerciales. La colaboración está asociada con la bondad y determina acciones de servicios basados únicamente en el amor. Por amor colaboramos, porque amamos a los que nos necesitan. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros por colaboración? ¿Qué entendemos nosotros por colaboración? La colaboración es prestar atención a las voces menos escuchadas y enfocarnos en aquellas áreas donde la necesidad es inminente. Yo me quedé impresionado el viernes que estuvimos reunidos allí en la ciudad de San Salvador, porque a la mesa llegó una delegación de nuestros hermanos que manejan el lenguaje de señas. Y yo me quedé impresionado, porque no hemos visto eso en Colombia. No lo hemos visto. Y acá fue algo impresionante. Y yo me di cuenta que ellos están comunicando una necesidad inminente de traducción. Hay una necesidad visible en ellos. Y yo me di cuenta, bueno, cómo la iglesia está escuchándolos a ellos. Porque en Colombia tenemos la mesa de traducción, pero no tenemos a la comunidad, a nuestros hermanos de lenguaje de señas representados allí en la mesa. No lo tenemos. Aquí en El Salvador ustedes lo tienen, así que en eso ustedes nos llevan una ventaja. Y celebro que eso esté pasando, pero sí, yo llevo ese desafío de aquí de El Salvador. Y voy con mi corazón ahí, inquieto por esta comunidad cristiana que son también parte del cuerpo de Cristo. Y que es deber de la iglesia que les escuchemos y atendamos sus necesidades también. Así que esto ha sido grandioso para mí, estar acá con ustedes, mis queridos hermanos. Muchas veces no estamos preparados para colaborar. Nos resistimos y no queremos sumarnos a ella. Pero es importante entender que la colaboración es una función del cuerpo de Cristo. Eso tenemos que entenderlo. Si nosotros nos resistimos a colaborar, reflexionemos, ¿y por qué? ¿Por qué nos resistimos? Porque la colaboración es una función propia del cuerpo de Cristo. Así que nosotros no debiéramos resistirnos. No debiéramos de ser arrogantes para colaborar. Porque somos un cuerpo.
Y todos tenemos un cuerpo, tenemos el cuerpo físico. Y ningún miembro de nuestro cuerpo se resiste en el sentido de colaborarse mutuamente. Nuestro cuerpo, así sea el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, siempre está dispuesto a hacer lo propio, lo que le corresponde. Esta uña pequeña, ¿verdad? A veces la usamos para rascarnos un poco la cabeza y se beneficia todo el cuerpo. El cuerpo humano siempre está dispuesto a colaborarse. Nunca el ojo dice, no, hoy no quiero ver. El oído nunca dice, no, hoy amanecí sin deseo de escuchar. No. Siempre está dispuesto y el beneficio es para todo el cuerpo. Así que la colaboración es una función propia del cuerpo de Cristo. A veces nos resistimos sumarnos a la colaboración. A veces nos negamos. Y cuando esto pasa es importante que nosotros miremos por qué razón no queremos colaborar. ¿Qué significa eso? Y tenemos que encontrar una razón del por qué como cuerpo no estamos funcionando bien. Cuando el cuerpo humano no funciona bien es porque algo está enfermo, algo anda mal. Y si en el cuerpo de Cristo no estamos funcionando bien en términos de colaboración, significa que algo anda mal. Y eso que anda mal tiene méritos para revisar, analizar, replantear qué está pasando con el cuerpo. ¿Por qué algo anda mal en el cuerpo? No estamos andando saludablemente y eso tenemos que revisarlo para reorientar y corregir todo aquello que no está andando bien. Queridos hermanos, quiero terminar diciéndoles que en Colombia hay dos grupos indígenas que pronto tendrán toda la Biblia traducida a su lengua. Una es la etnia Wayuu, que está en la costa norte de Colombia, fronteras con Venezuela. Y la segunda etnia es la etnia de mi pueblo, la etnia Nasa. Y hay muchos otros grupos indígenas que están empezando la traducción del Antiguo Testamento. Y hay otros grupos indígenas que solo tienen el Nuevo Testamento. Hicimos un diagnóstico en el año 2018, una investigación sobre la situación de la iglesia indígena en Colombia, y nos dimos cuenta que en Colombia tenemos 13 grupos indígenas en contacto inicial. Esto significa que algunos misioneros han llegado para contactar a la comunidad, explorar un poco en esa comunidad. Y tenemos alrededor de 5 grupos indígenas totalmente no contactados, donde ningún misionero ha contactado a esta comunidad para explorar su cultura, su lengua, su cosmovisión, sus valores culturales, nada de eso. Hay necesidades. En Brasil tenemos más de 300 grupos indígenas necesitados de traducción. Cuando yo comencé a visitar las etnias indígenas en Colombia, en una ocasión, un hermano, yo estaba entrando nomás a la selva, y un hermano me dijo: hermano, quiero que hoy prediques en la iglesia. Y yo tenía mis temores. Y yo dudé si decía sí o no. Yo dudé un poco, pero él me insistió tanto y yo terminé diciendo: sí, voy a predicar esta noche. Y le cuento que prediqué
aquellas palabras del apóstol Pedro cuando dijo que nosotros hemos sido llamados para una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible. Bueno, esos términos que usa Pedro en esa carta. Y yo estaba predicando, vi que la iglesia estaba contenta, estaba animada. Y cuando yo terminé de predicar, el líder me dijo: hermano, el ejemplo que tú usaste para herencia no fue la más adecuada para el entendimiento de la iglesia. Porque yo lo que dije es que, yo explicando el concepto de herencia, dije: herencia es algo que mi papá puede dejar para mí. Puede ser un carro, puede ser un pedazo de tierra, puede ser una mansión. Bueno, en el caso de ustedes, en el caso de nosotros, pues una vivienda. Y bueno, explicando el concepto de herencia. Y el hermano me dice: nosotros aquí no manejamos el concepto de herencia porque toda esta selva es de nosotros. Nosotros no tenemos, no podemos decir que 5 hectáreas son míos y que otras 5 hectáreas son suyas. No, toda la selva es de nosotros. Todos los peces que hay en el agua es de nosotros y nadie pide permiso para ir a pescar. Cada quien va y pesca. Todo es nuestro. Y entonces, y yo, claro, tratando de contextualizar la ilustración, yo dije: una herencia también puede ser una escopeta. ¿Sí saben el término escopeta de matar animales? Sí. Un bote de navegar, un motor. Eso puede ser algo que tu padre deja como herencia. Expliqué así de esa manera como para contextualizar un poco más la ilustración. Y entonces el hermano me dijo: no, el bote, eso nosotros acá culturalmente, si mi papá tenía un bote, si él tenía una escopeta, si tenía una flecha para cazar, una lanza, el día que él muere, nosotros vemos su bote, vemos su lanza, su escopeta, y nos da mucha tristeza, nos da nostalgia y lloramos. Es un sufrimiento para nosotros ver todo lo que nuestro padre tenía. Así que lo mejor que hacemos nosotros es que cogemos el bote, ponemos la escopeta allí adentro, ponemos las flechas que él usaba para cazar, ponemos las lanzas allí adentro y luego soltamos el bote para que se vaya río abajo. Así me dijo. Y yo: wow, ¿cómo prediqué entonces? Las culturas indígenas es un desafío, es un reto, pero es bonito. Y ellos necesitan. Por eso yo hago una charla para muchos misioneros en Colombia que quieren entrar a viajes de corto plazo a las comunidades indígenas, que se llama Cosmovisión Indígena y la Biblia, en el cual abordo estos temas. Y mis queridos hermanos, hay una anécdota que quisiera contar antes de terminar, y es que estaba yo en el Perú, en la Amazonía peruana, en Pucallpa, y allá hay un grupo que se denomina el grupo Candochi. Ellos estaban haciendo la traducción de la palabra de Dios. Tenían una lingüista que era la consultora y les asesoraba en todo este tema de traducción. Ellos estaban traduciendo Génesis y llegaron a esa parte donde el Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Llegaron al punto de traducir ese versículo y ellos, los traductores, estaban preocupados, como molestos. Resulta que esta comunidad era una comunidad que los hombres podían tener 3 y 4 mujeres. Entonces fue chocante cuando ellos tenían que traducir: y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces ellos fueron a consultar ese tema con la traductora. Le dijeron: nosotros aquí vamos a traducir sus mujeres, porque para nuestra cultura son mujeres. Y bueno,
la lingüista no pudo aceptar eso, de hecho no lo debía hacerlo. Así que yo digo, no podemos cambiar, tiene que quedar tal como está en la escritura. Ellos se enojaron porque no pudieron ponerse de acuerdo y se fueron. Se regresaron a la comunidad enojados. 3 meses después, ellos regresaron y hablaron con la lingüista y pidieron perdón y dijeron, realmente la palabra de Dios tiene toda la razón, porque nosotros, que somos una cultura donde podemos tener 3 hasta 4 mujeres, nos damos cuenta que tener 4 mujeres trae muchos problemas. Es muy problemático tener 4 mujeres. Entonces la Biblia tiene la razón. Creo que es mejor tener una. Es mejor tener una para no tener tantos problemas. Y entonces ellos aceptaron e hicieron la traducción así: dejará el padre a su madre, a padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso también fue un impacto para la cultura, que transformó esa cultura cuya práctica era tener muchas mujeres. Ahora ellos están en una transformación para tener una sola mujer. Ese es el poder de las traducciones. Por eso necesitamos que las traducciones sigan llegando, que Dios siga hablando a nuestras culturas en su propio lenguaje, para que ellos puedan entender bien la palabra de Dios y de esta manera se efectúe esa transformación que ellos necesitan. Mis queridos hermanos, ¿cuál puede ser tu rol en la misión de Dios y la traducción bíblica? Piense en esta pregunta. 2, ¿cuáles son los principales desafíos que has encontrado en tu vida para una colaboración efectiva? Piensa en eso. 3, ¿cómo puedo ayudar para que la palabra de Dios llegue en la lengua de cada cultura? Piensa en esto. Y quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies y vamos a orar para terminar en esta mañana. Dios y Padre, que estás en el cielo y en la tierra, que vives en nuestras vidas, que conoces el corazón y el sentir, el pensamiento de cada uno de nosotros, que nos llamaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, que hablaste a cada uno de nosotros por medio de la lengua que mejor asimilamos, que hablamos, que entendemos. Hoy te damos gracias por esta palabra que ha sido compartida para esta iglesia aquí en este lugar. Yo ruego delante de ti, Padre Celestial, para que esta iglesia cada día se proyecte como una iglesia misionera, como una iglesia que se involucra en las traducciones, como una iglesia que colabora, como una iglesia que escucha, como una iglesia que construye confianza unos con otros. Dios y Padre, gracias por los pastores de esta iglesia Oasis aquí en Santa Ana. Gracias por sus líderes. Gracias por lo que ellos desarrollan, esas iniciativas ministeriales con los niños, las misiones médicas, los adolescentes, la juventud, las mujeres. Gracias porque esta iglesia ha podido inclinar su oído a estas necesidades de los individuos de este lugar. Gracias, Señor, por eso. Ahora te pido que con tu Espíritu Santo guíes a esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la sal, la luz en esta ciudad, y que ellos puedan trascender
que ellos puedan ser agentes de transformación para estas personas que viven aquí en esta ciudad. Y pido, Padre Celestial, que cada día esta iglesia pueda ver más allá de las fronteras, pueda ver esas necesidades que no solo están en su ciudad, en su nación, pero que pueden estar también en otros continentes. Y yo sé, Padre, que tú vas a acompañar a esta iglesia y vas a estar con ellos y vas a proveer para sus proyectos y les vas a guiar y les vas a sustentar con tus manos bondadosas. Gracias te damos en esta mañana y muy agradecido delante de ti, Padre, por darme esta experiencia con estos hermanos. Siento gozo y alegría delante de ti y te ruego, Señor, que tu gracia y misericordia sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.